Lo primero, presentarme, soy Beatriz Martín, soy la directora de Finanzas y Servicios y soy también la responsable de empresas adheridas. El objetivo del webinar es la cumplimentación de la Declaración Anual de Envases. Primero vamos a hablar de algunos aspectos relevantes, tanto temas recurrentes de años anteriores como novedades de 2023. Y también vamos a hacer un tutorial de cómo cumplimentar la FDE manualmente o a través de Excel. Recordaros que el año pasado también hicimos un webinar y, bueno, hay algunos temas que ya son recurrentes de otros años en los que no vamos a entrar muy en detalle, pero siempre podéis solicitarnos también el webinar del año anterior. Bien, en cuanto a los temas recurrentes de años anteriores, bueno, pues en qué consiste la declaración de envases, qué usuarios son los que tienen que hacerla, la definición y los tipos de envases, cuál es la tarifa de punto verde o el plazo y forma de entrega, que el plazo es como siempre el 28 de febrero. Tenéis indicadas las páginas de la guía, de la guía actual que ya os compartimos la semana pasada, en las que podéis encontrar esta información, y también respecto al webinar del año anterior, los minutos en los que lo podéis entregar. No os preocupéis porque como vamos a grabar el webinar y luego lo compartiremos, no hace falta que toméis nota de los datos, que luego lo tendréis disponible. También en temas recurrentes tenemos la estructura de la FDE. En la estructura lo que explicamos pues, son los sectores, los tipos de envase, el origen, los atributos, ¿vale? El detalle por materiales, el detalle de colores. Pero toda esta información está disponible en la guía y en el webinar del año pasado. Bueno, como os comentaba, estos son los temas recurrentes de años anteriores y ahora ya pasamos a las novedades, ¿vale? Las novedades de este año. Vamos a hablar de dos temas concretos, que es a quién afecta la normativa de envases, qué envases hay que declarar, la aclaración sobre las exportaciones y que el punto verde ya no es obligatorio. Y por último, entraremos un poco más de forma global en las obligaciones derivadas del nuevo Real Decreto. En cuanto a quién afecta la normativa de envases, como históricamente la normativa afecta a envasadores, distribuidores e importadores. La diferencia respecto al histórico es que a partir de ahora las empresas internacionales tendrán que estar representadas por una empresa española como representante autorizado y las empresas nacionales seguirán representándose a sí mismas. Esto será para el registro de productores de productos. Sin embargo, en Ecovidrio podréis seguir presentando la declaración de envases la propia empresa internacional. Bien, luego también tenemos qué envases hay que declarar. Nuevamente este año no hay modificaciones en este aspecto, pero creo que merece la pena repasarlo, ya que los envases domésticos son los que siempre teníamos, ¿no? que contribuir a Ecovidrio, y además tenemos dos tipos de envases más. Los envases comerciales e industriales que se adherían voluntariamente, que estos son envases que cotizan porque la empresa decide que quiere adherirlos, y los envases reutilizables que, aunque sí se incluyen en la FDE, no cotizan. Esta es la situación actual y en los envases comerciales e industriales tenemos dos tipos, los adheridos voluntariamente y los no adheridos voluntariamente. A partir de 2025, la norma dice que tendrá que haberse constituido un SRAP, un sistema de responsabilidad empleada del productor, ya sea colectivo o individual, que gestione estos residuos de envases. Este SRAP debería estar constituido antes de enero de 2025, tanto para los comerciales como para los reutilizables. En el caso de reutilizables, lo más común será un SIRAP, un sistema individual de responsabilidad empleada del productor, ya que la gestión de los residuos es de la propia empresa, ¿vale? Pero como os decía, todos estos tipos de envases son los que hay que incluir en la declaración anual de envases, como veníamos haciendo. Otro tema relevante es el tema de las exportaciones. Las exportaciones deben declararse para no pagar punto verde por ellas, siempre que se disponga de toda la documentación que acredita la exportación. Bien, en cuanto a cómo incluirlo en la declaración, hay que incluirlo siempre en número total o importación y en exportación con el mismo número de envases. Esto es porque solo podemos exportar aquello que o hemos comprado o producido en España o aquello que hemos comprado en el extranjero. Y esa misma cantidad se incluiría aquella que exportamos en la exportación, por tanto se restarían y quedaría una base imponible cero.
Algunos aspectos relevantes es que los envases se deben declarar en el momento de la puesta en el mercado, por lo que no se pueden realizar regularizaciones entre los distintos años. Esto significa que si nosotros pongamos 2022, declaramos un número total de envases que hemos producido en España y no lo declaramos en exportación, al año siguiente no podemos incluirlo en exportación sin incluirlo en número total porque es que lo hemos exportado más tarde. No, hasta que esos envases no se venden por primera vez, no hay que incluirlos en la FDE. Una vez se incluyen en la FDE, si se incluyen porque se han puesto en el mercado español y no se han exportado, hay que dejarlos como número total y sí cotizarían a punto verde. Respecto a qué envases podemos incorporar en la exportación, es todos aquellos que tengamos toda la documentación que acredite la trazabilidad de los envases. Y solo las empresas que declaran estos envases son las que pueden incluirlo en exportaciones. Voy a poneros un ejemplo de qué significa esto. Una empresa envasadora decide producir envases y los pone en el mercado porque se lo vende a un distribuidor y lo declara como número total. Luego la empresa distribuidora decide exportarlo al extranjero, pero como es la empresa envasadora la que ha hecho la declaración, no podrá incluirlo como exportación porque no es esa empresa la que pone los envases en el mercado. Para resolver esta casuística, lo que sí tenemos nuevamente dos opciones. Si la empresa envasadora dispusiera de toda la documentación que acreditara la trazabilidad de los envases hasta el extranjero, porque la empresa distribuidora se lo ha facilitado, la empresa envasadora sí podría declararlo como exportación, ¿vale? Porque sí dispone de toda la documentación. Otro caso sería, en algunos casos existe un contrato privado entre el envasador y el distribuidor que permite al distribuidor declarar esos envases. En lugar de ser el envasador el que los declara el distribuidor, ya que los envases solo se tienen que declarar una única vez. En ese caso, como el distribuidor sí dispone de toda la información en cuanto a la exportación, sí podría declararlo en número total y en exportación. Y sigamos con el siguiente punto. El siguiente punto es que el punto verde ya no es obligatorio. Hasta el 31 de diciembre de 2022, el símbolo del punto verde garantizaba el cumplimiento de la normativa. Pero a partir del 1 de enero de 2023, según la nueva normativa, ya no es obligatorio que los envases estén marcados en su etiqueta con el logo de punto verde. Su uso queda voluntario a interés del envasador. Esto cambiará en 2025 cuando entren en vigor las nuevas obligaciones de etiquetado, que más adelante os daremos más información, ya que Ecovidrio está trabajando en logos y demás información, ¿de acuerdo? Y ya entramos en todas las obligaciones derivadas del nuevo Real Decreto de Envases que creemos que merece la pena remarcar. En 2023 empezamos las fechas con el 28 de febrero, que es la fecha límite de presentación de la FDE y del plan de prevención empresarial, siempre y cuando la empresa voluntariamente decida adherirse o aquellas empresas que están obligadas por tamaño. El 28 de febrero tienen que entregarlo como cada año. Sin embargo, este año, antes del 29 de marzo, también tendrán que registrarse en el registro de productores de producto, que les asignarán un número de registro que deberá figurar en toda la documentación comercial, facturas y demás. Antes del 31 de julio, también tendrán que inscribir todas las cantidades en peso y unidades por tipo de envase y material de los envases que pusieron en el mercado en 2021. Esto sería la FDE que presentasteis a Ecovidrio el año pasado, a la que habría que añadirle los envases comerciales e industriales que en aquel momento no adhirieseis voluntariamente a la FDE. ¿De acuerdo? Y antes del 31 de octubre será necesario inscribir en el registro la FDE de 2022 más, como os digo, los comerciales e industriales que no estuvieran incluidos en la ficha de este año. Porque como no es obligatorio, podéis no incluirlos. A partir de 2024, las fechas se estabilizan y entonces el 28 de febrero se mantiene como la fecha tope para presentar la FDE a Ecovidrio y el plan empresarial y antes del 31 de marzo será necesario presentar la FDE tanto de los domésticos como de los comerciales e industriales y de los reutilizables del año anterior. ¿Vale? Y además en 2025 entran en vigor las nuevas obligaciones, como os comentaba, el tema de marcado de los envases y también los nuevos SIRAPs o scraps, tanto de reutilizables como de envases comerciales e industriales.
Bien, volviendo un poco al 2023, que es nuestro foco en este webinar, hay dos procesos, ¿no?, que tendréis que realizar las empresas durante este año, que es tanto el registro como la presentación de declaraciones. Ecovidrio ofrece este servicio para poder presentar en vuestro nombre esta información y a partir de mañana os facilitaremos más información en detalle, pero ya vais a encontrar que cuando cumplimentéis la FDE, que lo vamos a ver luego, os solicitamos la confirmación de si queréis adheriros a este servicio o no y la información que necesitaríamos adicional, ¿vale? Mañana empezamos a ofrecer el servicio de registro de inscripción en el registro de productores y en unos días os confirmaremos la información de las declaraciones que son para el 31 de julio y 31 de octubre. Bien. Ahora ya pasamos al tutorial de cómo cumplimentar una FDE manualmente. Entonces, para ello lo que voy a hacer es directamente entrar en la web. Entro en la web, yo voy a entrar en incógnito porque siempre en incógnito trabajamos, las cookies no se guardan y además lo voy a hacer con Chrome, que es el navegador recomendado. Entro en la página web de Ecovidrio y paso al acceso privado. Aquí voy a escribir el usuario y la contraseña y ya estoy dentro del área privada de Ecovidrio, de las empresas adheridas, ¿vale? En este caso, bueno, pues como veis, mi empresa es Ecovidrio, el sector vino, etc. Voy a la parte de declaración de envases y a gestiona tus FDEs. Bien, aquí ya tenemos una FDE 2022 presentada y por tanto puedo descargarme el certificado. Voy a descargármelo para que lo podáis ver. Bien, aquí me indican el certificado que estoy adherido, que el nombre es envasadora de prueba y los materiales que yo adherí en la FDE 2021. Bien, y luego pues que este certificado tiene una validez de 3 meses. Este certificado es importante porque es lo que es necesario para inscribirse en el registro de productores. Entonces, si decidís hacer de forma autónoma el registro en la inscripción en el registro de productores, tendréis que descargaroslo y presentarlo junto con la inscripción. ¿Vale? Voy a comenzar con la ficha. ¿Vale? Una vez comienzo, perdón, me preguntan que si el servicio tiene algún coste. No, el servicio actualmente no tiene ningún coste, ni el de inscripción en el registro, ni el de presentación de las declaraciones este año. Bien, vamos a seguir ofreciendo más servicios que os iremos informando y puede que algunos sí que tenga coste añadido, pero estos dos no van a tener ningún coste. Bien, lo primero es los datos de contacto de la compañía, como veis ya vienen precargados. ¿Vale? Y la única información que no está precargada es la parte del responsable de completar el formulario. En este caso, pues voy a ponerme a mí, ¿vale? Beatriz. Bien, el correo y el teléfono, ¿vale? Es importante que cumplimentéis bien esta información porque es la información que utilizamos cuando surge cualquier duda relativa a la FDE. Bien, en cuanto a los datos del pago, pues la dirección de facturación, si es la misma, pues no hay que cumplimentar nada y ya pasamos al siguiente. Bien, aquí tenemos la actividad empresarial, el CAD se queda grabado y el CENAE es lo que tenéis que rellenar. Aquí tenéis algunos ejemplos de CENAEs que os hemos incluido por si os ayudan, pero es simplemente incluir el CENAE de la actividad de la compañía. Si vais a suscribiros al servicio de registro, de inscripción en el registro, es importante que no pongáis más de 2, ya que es lo que acepta el registro de productores, ¿vale? Entonces, aunque antiguamente se podían incluir todos los que quisiera, ahora os recomendamos no incluir más de 2 para poder adaptarnos a los requerimientos del ministerio. Bien, en este caso hemos puesto el 1102, luego seleccionamos la cifra de negocios, el porcentaje de incremento de ventas,
Bien, y aquí aparece la información sobre si quiero suscribirme al servicio de apoyo a la inscripción del registro de productores. Bien, si marco no, pues ya puedo seguir con la declaración y no hay ningún problema. Si marco sí, que esto lo tendréis disponible a partir de hoy, me pregunta que tengo que indicar qué tipos de envases ponen en el mercado y qué RAPs los gestionan. Bien, los domésticos de un solo uso son a los que estamos acostumbrados y es lo que estáis adhiriendo a Ecovidrio, por tanto, en efecto es un sí, y tenemos aquí todos los RAPs a los que podéis adheriros. Es importante que tenemos dos opciones, ¿vale? Tenemos una opción que es Ecoembes y otra que es Ecovidrio y una opción que es Ecoembes/Ecovidrio. Bien, si vosotros estáis adheridos individualmente a Ecovidrio y a Ecoembes, deberéis marcar los dos tics. En caso de estar adheridos a Ecovidrio en este caso, pero gracias a la adhesión a Ecovidrio también estáis adheridos a Ecoembes, debéis marcar este tic. Esto es porque en función del número de scraps a los que estáis adheridos tendréis que presentar ese número de certificados de adhesión. Por tanto, aquellos que están adheridos a Ecovidrio y a través de Ecovidrio a Ecoembes, nosotros os emitimos un certificado en el que indica eso, que estáis adheridos a Ecovidrio y a Ecoembes. Pero solo tendréis un certificado. Es por eso que tendréis que marcar la opción Ecoembes Ecovidrio. En caso de estar adheridos a los dos, tendríais que marcar cada uno de ellos. En Ecovidrio tendríais que presentar el certificado nuestro y en Ecoembes un certificado que os emitiera Ecoembes. Bien. Luego seguimos con domésticos reutilizables. Domésticos reutilizables es muy poco común todavía que haya, por tanto, no los incluimos. En este caso, en el ejemplo, vamos a poner que no. Luego tenemos bebidas Oreca de un solo uso. Bueno, pues esto es los domésticos de Oreca, por tanto, indicamos que sí y volvemos a seleccionar el SRAP. El SRAP en este caso sería el mismo, por tanto, no hay ningún problema. Luego tenemos bebidas Oreca reutilizables, que si tenemos, ponemos que sí, si tenemos que no, pues no hay ningún problema, no nos pide ningún SRAP. Si ponemos que sí, en este caso, como son reutilizables, en realidad lo que hay que poner es que está no constituido, ¿vale? Es un SRAP todavía no constituido. Lo mismo nos ocurre con los industriales y los comerciales. Bien, los comerciales, por ejemplo, industriales vamos a poner que no tenemos y comerciales de un solo uso supongamos que sí tenemos. Pero el scrap o SRAP no está constituido, por tanto marcaríamos el no constituido y ya está. Lo mismo ocurriría con los comerciales reutilizables. Sí, si tenéis comerciales reutilizables, hay que incluir un sí y entonces indicar que no está constituido. Y si no tenéis comerciales reutilizables, ponéis un 2, un no y ya está. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda, que esto es como lo más novedoso de esta parte de la declaración. Me preguntan que si puedo poner ejemplos de cada categoría. Bueno, vamos a ver. Domésticos de un solo uso, pues por ejemplo, un bote de vidrio de aceitunas o una botella de vino de vidrio, ¿vale? O una botella de agua de plástico. Todo esto son domésticos de un solo uso. Domésticos reutilizables serían pues botellas o envases que pongamos en el canal doméstico alimentación que fueran reutilizables. Que actualmente, como os digo, solo si algún productor pequeño tenga algún sistema de retorno, podría tener domésticos reutilizables. ¿Bebidas Orecas de un solo uso? Bueno, pues por ejemplo, una botella de vino, ¿no? Volvemos al mismo ejemplo, simplemente que la botella de vino se está consumiendo en Oreca y es de bebida. ¿Qué ocurre? Que si, por ejemplo, estamos hablando de un bote de vidrio en un Oreca, pues no estaría aquí, estaría en domésticos de un solo uso. Y bebidas Oreca reutilizables, pues serían, por ejemplo, botellines de cerveza de los que son reutilizables, es decir, retornables que vuelven a la propia empresa que los lava y los rellena. Luego, los industriales, tanto de un solo uso como los reutilizables, son los envases o embalajes que se utilizan para los procesos industriales, que se utilizan para el transporte, etc. Y luego los comerciales de un solo uso o reutilizables son los envases que se utilizan en el proceso comercial, es decir, por ejemplo, cuando se envía una caja de botellas, ese envase sería un envase
comercial, porque va a un comercio y luego el consumidor final no lo va a comprar en caja, sino que va a comprar botella a botella. Pues esa caja sería un envase comercial porque va a un comercio. ¿De acuerdo? Bueno, por seguir avanzando, luego si queréis retomamos las preguntas al final del webinar. Marcas de productos a declarar. Aquí siempre hay que incluir al menos la propia envasadora, ¿vale? En este caso solo es una envasadora. Habría que añadir más envasadoras en el caso de declaraciones de grupo, ¿vale? Es decir, cuando una empresa matriz de un grupo declara por varias empresas, aquí hay que indicar todos los ejemplos de envasadoras, ¿no? Entonces, tenemos otra, otro CIF, y lo guardaría. Bien, luego, pero esta parte es como la que teníamos el año pasado, es exactamente igual, y aquí habría que añadir marcas asociadas a las envasadoras que hemos dado de alta. Bien, aquí ya pasamos a cómo queremos realizar la declaración de envases. Bien, tenemos dos opciones, la declaración manual a través de la web o la declaración mediante importación de un documento Excel. Ahora vamos a hacer el tutorial de cómo hacerla manualmente. Voy a marcar dos sectores, ¿vale? Para hacer el ejemplo y ya acepto la LOPD, firmo y acepto y paso a seguir. Aquí en aguas, que es el primer sector que me aparece, voy a seleccionar todos los envases. Cuando selecciono los envases de vidrio, me aparece marcado automáticamente los tapones y cierres porque todos los envases de vidrio tienen que tener al menos un tapón y un cierre. Lo mismo ocurre con los envases de vidrio retornables. Los otros envases no retornables, voy a seleccionarlos, embalajes, embalajes retornables y etiquetas. Es importante que sepamos que de la parte de envases retornables, en realidad envases retornables son solo los envases de vidrio retornables, otros envases retornables y embalajes retornables, ya que los tapones y cierres y las etiquetas, aunque son de envases retornables, son de un solo uso, ya que el tapón no se reutiliza. ¿Vale? Pasamos al siguiente y aquí ya empiezo a hacer la cumplimentación de la FD. Bien, empiezo incluyendo los mililitros, son 750, este ejemplo, mililitros. Es importante que esto lo pongamos en mililitros. Aquí abajo siempre hablamos de litros, por tanto serían 0,75 litros, pero aquí hablamos de mililitros. Bien, 750 mililitros, ponemos un color, pues vamos a poner el no opaco incoloro. Otra diferencia respecto al año pasado es que los colores estaban en función del tipo de material. Este año tenemos los colores homogeneizados, de forma que todos ellos los podéis poner en todos los tipos de materiales. El porcentaje de reciclado, le voy a poner un 30%. Este atributo también es un atributo nuevo para el vidrio, ya que el año pasado teníamos una declaración simplificada al final de toda la cumplimentación de los formatos, en los que teníais que indicar un porcentaje de material reciclado del vidrio general para todos los envases. Ahora, por cada formato, es necesario incluir el porcentaje de material reciclado. Estos son nuevos atributos que los necesitamos para el tema de la comodulación que ha incluido en la normativa el nuevo reglamento. Ahora tenemos un subtipo, que es otro nuevo atributo. En el subtipo, en el caso del vidrio, hablamos de tipo de vidrio, ¿vale? El vidrio más habitual es el vidrio sódico-cálcico. Sin embargo, también nos podemos encontrar con otro tipo de vidrios, como pueda ser el opal, que es este blanquecino, y otros vidrios, como por ejemplo el borosilicato, que se suele encontrar en las ampollas. En este caso, yo voy a marcar vidrio sódico-cálcico. Luego también tenemos el tipo de cierre, que en este caso sería, pues, por ejemplo, no magnético de aluminio, y elementos auxiliares, que pueden ser una malla, un sleeve, un sello, vale. Pues, en este caso voy a marcar una malla o arpillera. Y la etiqueta. La etiqueta lo que queremos saber es cómo está adherida, es decir, si es autoadhesiva, es decir, una etiqueta, una pegatina que se pega a la botella, o si es encolada, es decir, un papel que mediante puntos de cola se adhiere al envase. Y luego, pues, si hubiera en este caso le voy a poner adhesivo. Bien, todos estos atributos es importante que los identifiquéis para cada formato. ¿Vale? Luego pasamos a declarar los datos, ¿no? Número total, pues en este ejemplo voy a poner 5.000. ¿Vale? Kilos de material, supongamos que cada envase pesa 450 gramos, eso serían
0,45 kilos, que lo multiplico por 5.000 envases y me da 2.250 kilos. Y lo mismo con los litros de producto, ¿no? Tenemos 750 mililitros, que ya lo hemos indicado aquí arriba, que transformado a litros sería 0,75, que lo multiplicamos por 5.000 y nos da 3.750 litros. Bien, ya hemos hablado de la importación y de la exportación, en cómo se cumplimentaba, se cumplimentan los datos igual. Lo único es que exportación significa que siempre tiene que estar o en número total o en importación para poder declararlo en exportación. Porque nunca puede ser un número negativo, sino que es un número que tenemos en número total y que lo incluimos en exportación, por tanto, se anula. Bien, una vez ya rellenado, le doy a siguiente y pasamos al siguiente, que sería envases de vidrio retornables. Bien, en envases de vidrio retornable tenemos muchos menos atributos, esto es porque la comodulación no les afecta, ya que no cotizan. En nuestro caso, 750 mililitros, el color sería el no opaco incoloro transparente y luego tendríamos que indicar el número de unidades. Aquí es importante que tengamos claro que estamos hablando de el parque, ¿vale? Es decir, esto es todo el parque que tenemos nosotros. Por tanto, tenemos que decir que si tenemos un parque, por ejemplo, de 5.000 envases, volvemos a hacer la misma multiplicación, ¿no? Si fueran los 0,45 kilos o 450 gramos, tendríamos 2.250 y los litros de producto serían los 3.750. Y luego el número de rotaciones. El número de rotaciones es importante entender cómo se calcula. Nosotros tenemos el parque, ¿no? Que hemos dicho que son 5.000 unidades completas. Sin embargo, luego tenemos las ventas. A lo mejor ese parque lo hemos rotado 5 veces. Entonces, las ventas que tenemos serían 5 por 5.000. Lo normal es que dispongáis del dato de ventas y del dato de parque. Y el parque y las rotaciones lo sacáis como la división entre el número de unidades vendidas y el número de unidades de parque. En este caso voy a poner, por ejemplo, 4. Bien. Que podría ser 4,5, porque unos envases han rotado más que otros y por eso no tenemos rotaciones completas. Bien, luego viene la parte más importante, que es los nuevos. Los nuevos son nuevos envases reutilizables que hemos añadido al parque. Esto puede ser por dos razones. Una, porque el parque se ha reducido por pérdida o por rotura de los envases. En este caso voy a poner un ejemplo, ¿no? 4.000 unidades tenía yo en 2022, ¿vale? El 1 de enero de 2022 o el 31 de diciembre de 2021. Y se me rompieron 1.000 envases. Por tanto, yo durante este año he incluido 1.000 envases nuevos. Bien, aquí tendría que incluir esos 1.000 envases. Entonces seguiría teniendo un parque de 4.000, ¿no? Porque yo he dicho que tenía 4.000, se me rompieron 1.000, pasé a tener 3.000 y como compré otra vez esos 1.000, volví a tener esos 4.000. Pero es que además este año he decidido ampliar el parque. Bien, cuando he decidido ampliar el parque también son nuevos. Por tanto, para pasar de un parque de 4.000 a 5.000 he comprado 1.000 envases más. Pues entonces este año tendría 2.000 envases nuevos. Parte de ellos por reposición y parte de ellos por ampliación de parque. Bien, en cuanto a los kilos de material, se calculan exactamente igual, ¿no? Pues, como hemos dicho antes, el peso de los envases por el número de envases y la capacidad por los litros. Y en este caso, pues a lo mejor los envases solo han rotado 2 veces, porque como los he incorporado a mitad de año, pues han rotado mucho. ¿De acuerdo? Ya con esto tendríamos cumplimentado toda la parte retornable y solo tendríamos que añadir más en caso de tener otros formatos. ¿Vale? En este caso vamos a poner solo un ejemplo. Ahora pasamos a otros envases no retornables, que son envases, pero que no son de vidrio. Por tanto, el material nunca podremos seleccionar vidrio. Aquí tenemos todos los envases, todos los materiales disponibles. Como el año pasado seguimos teniendo materiales como PET rígido botellas de menos de 3 litros o PET rígido botella resto de envases o aluminio latas y aluminio resto de envases.
Esto es importante seleccionarlo porque tienen tarifas diferentes y este año además hemos incluido también el plástico compostable rígido, que también tiene una tarifa diferenciada. Bien, vamos a coger un ejemplo, ¿no? Plástico PP, el material de porcentaje reciclado, que ya lo solicitábamos el año pasado, y el volumen. En este caso lo vamos a hacer de 1 litro. El color, que lo vamos a poner en no opaco, en color transparente. Y aquí el subtipo es diferente a lo que hemos visto en vidrio. En vidrio estábamos hablando de que los subtipos eran tipos de vidrio. En otros envases, los subtipos son tipos de envases. Pueden ser los envases, botellas y demás, o puede ser también una bolsa, podría ser una bandeja, un sobre. En este caso vamos a seleccionar envase. Y tenemos que identificar si es un multimaterial. En caso de ser multimaterial, tendríamos que saber si tiene un porcentaje de EVO mayor o menor al 5%. En este caso vamos a poner que no es multimaterial y ya cumplimentamos todos los datos, ¿no? Número total, 2.998, por ejemplo. Los kilos, volvemos a hacer el mismo cálculo que hemos visto antes. ¿Vale? Como veis aquí también nos pregunta importación y exportación, cosa que no preguntaba en los envases retornables, ya que los envases retornables no pueden tener ni importación ni exportación. No tendría sentido importar un envase y volverlo a mandar al país de origen para que lo rellenaran y luego volverlo a enviar. Entonces, en estos sí tenemos importación o exportación, en los retornables no. Aquí, como veis, ya solo aparece la tarifa en la parte de kilos de material, sin embargo, cuando estábamos hablando de vidrio, teníamos tarifa tanto en kilos de material como en litros de producto. Bien, aquí ya se calcula la tarifa y podemos ir a siguiente. Ahora tenemos otros envases retornables. Como veis aquí, no aparece la parte de exportación ni importación. Voy a seleccionar nuevamente un material, bueno, pues lo voy a poner 0, le voy a poner un porcentaje de material reciclado, le pongo un volumen, ¿vale? Estamos hablando de un bidón, por ejemplo, le pongo color opaco, color del material, ¿no? Del acero, está pintado y le digo que no es multimaterial. Bien. En caso de dejarnos alguno de estos campos sin rellenar, la herramienta no nos permitiría avanzar. Igual que, por ejemplo, si nosotros aquí indicamos que tenemos, voy a poner un número, 2.735 unidades, pero no pusiéramos ni kilos ni litros, como veis, nos indica que el campo es obligatorio. Entonces, le pongo aquí 500 litros de producto. Y el número de rotaciones, pues 5. Y si no indicamos nada en nuevos, que podemos dejarlo a 0, no habría problema, ¿vale? Nos dejaría avanzar. Porque podemos tener, voy a volver al anterior, ¿vale? Podemos tener 0 nuevos. Esto significa que nuestro parque este año ni se ha repuesto porque se hayan roto o perdidos ningún envase, ni se ha ampliado. Por tanto, 0 podría ser un importe válido para nuevos. Bien, ahora sigo avanzando y paso a tapones y cierres de envases no retornables. Bien. En tapones podríamos ir a madera corcho. ¿Sí? Ponemos un porcentaje de material reciclado 0%, seleccionamos el color opaco, color del material, y en el subtipo pues tenemos estas opciones o la opción otros. Bueno, pues en este caso sería otros. Y en multimaterial decimos que no es multimaterial. Bien, aquí tenemos otra vez los datos que tenemos que cumplimentar. Como veis, en el caso de tapones y cierres ya no nos solicita los litros del tapón, sino solo unidades y kilos. Vamos a poner 25 y 25. Si hubiéramos declarado importación y exportación, aquí también tendríamos que indicar los tapones de importación y exportación.
¿vale? Ya que los tapones de exportación tampoco tendríamos que cotizar por ellos. Y aquellos tapones de importación sí tendríamos que cotizar por ellos. Voy al siguiente. Ahora tenemos tapones y cierres de envases retornables. Cuando hemos visto antes los envases retornables de vidrio o de otros envases, hemos visto que no aparecía tarifa. Ahora, sin embargo, en tapones sí que aparece tarifa. ¿Por qué? Porque los tapones, como os comentaba antes, son de un solo uso, aunque sean de envases retornables. Entonces, aquí ya no nos pregunta si hay tapones ni de importación ni de exportación, por lo que os comentaba antes. Y datos. Siguiente. Ahora ya pasamos a embalajes no retornables. En embalajes no retornables ponemos un ejemplo de papel y cartón con un porcentaje de material reciclado, un color, el color es opaco del color del material, y en el subtipo aparecen otros nuevos conceptos, ¿no? Anteriormente estábamos viendo que si eran envases o si eran sobres o bandejas. En el caso de embalajes tenemos cajas, estuches y paletas y resto de embalajes flexibles, bolsas, film, lámina, ¿vale? En este caso vamos a poner que es una caja. En este caso no es multimaterial y tendríamos que completar las unidades. 33. Aquí tampoco nos están pidiendo mililitros porque a la parte de embalajes no le solicitan el volumen. 103. Y podemos poner que hemos importado o exportado cajas, ¿vale? Voy a hacer el ejemplo. Y en exportación tengo 3 y bien, como veis, cuando yo introduzco una exportación, me lo resta de la suma de estos dos apartados, lo que significa que yo este 727 lo he tenido que introducir en número total o en importación y volverlo a introducir en exportación para que se anule y aquí no me aparezca en la base liquidada. Bien, tenemos la tarifa y pasamos al siguiente. En embalajes retornables, como veis, bueno, papel cartón, el color opaco del color material y el multimaterial, no. Bien, aquí nuevamente no tenemos ni importación ni exportación y tampoco tenemos los atributos de tipo, subtipo, etc. Número de unidades completas, podríamos poner 23 kilos y 666,7 y rotaciones, sí. Esto es porque se trata de embalajes retornables. Por tanto, esto tiene que rotar. ¿De acuerdo? Siguiente. Etiquetas y elementos auxiliares no retornables. En el subtipo aparecen nuevos conceptos, ¿no? Elementos para la seguridad y el uso del producto, como asa, dosificador, precinto, cápsula, elementos auxiliares u otros, y las etiquetas. Las etiquetas tenemos 3 tipos de etiquetas, una etiqueta normal, una etiqueta grande y una etiqueta de más de 2/3 y de retirada forzosa. Esto es como las típicas etiquetas que rodean el envase y que para poder consumir el envase tenemos que quitar la etiqueta y podremos quitar el tapón y consumir. ¿Vale? En este caso, bueno, pues, poner que es una etiqueta. Voy a poner que es papel cartón. Aquí los ejemplos que ya tenía de etiquetas. El porcentaje de material reciclado. El color, voy a poner color del material. Y no es multimaterial. Entonces, en este caso, pues tendríamos, por ejemplo, 5.000 unidades y los kilos serían 6,5 kilos. Evidentemente, las etiquetas pesan mucho menos.
Aquí también podríamos incluir la importación o la exportación. Como os decía, siempre que incluyamos datos en la exportación tienen que estar o en número total o en importación. Y nada, nos cotiza y pasamos al siguiente. Vale. Como hemos visto anteriormente, las etiquetas de elementos auxiliares son de envases retornables, no retornables propiamente, y por tanto sí van a tener tarifa. Entonces, bueno, pues, elegimos otra etiqueta, le ponemos papel, ponemos un porcentaje de 80, seleccionamos blanco y en multimaterial le decimos que aquí ponemos 1000 y 6,5. Aquí, como os decía, sí que nos da importe a cotizar y ya pasaríamos al siguiente. Bien, ahora tenemos bebidas espirituosas, que es el siguiente sector que yo he marcado. Como ya hemos pasado por todos, simplemente voy a marcar uno, ¿vale? Este. Voy a marcar este, por ejemplo, ¿vale? Para que no se me marquen los tapones. Voy al siguiente y selecciono plástico PP, traje material de venta, base 50, litro antes, por ejemplo, el color opaco, otros colores, es un envase y no es multimaterial. Llego aquí, le digo que son 2.298 envases, le digo que son 210 kilos y los litros de producto son 2.000. Y aquí, zona 1.0, es un envase de 1.000 mililitros, que sería un litro, por tanto hay 2.998 unidades y 2.998 kilos, litros de producto. Le doy al siguiente. Y he llegado al final de la declaración. Aquí, como veis, tenemos todos los datos que hemos ido introduciendo y el importe de la declaración. Yo ya podría darle a descargar PDF, cual me permitiría guardarlo como PDF, todo es lo mismo que estaba viendo en pantalla, o podría darle a firmar y presentar. En este caso no lo voy a hacer porque quiero hacer el ejemplo del Excel. Entonces, vuelvo al inicio de la declaración de envases, voy a la anterior, ¿sí? Y aquí es donde yo tendría que, mediante importación de un documento Excel, vuelvo a aceptar la ley de protección de datos, voy a firmar y pincho en declarar desde Excel. Aquí, como otros años, también tenemos aquí la plantilla que podéis utilizar, ¿vale? Está abriendo. Esta es la plantilla, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver un momentito en la presentación, ¿vale? Bien, esta es la plantilla que vosotros os encontráis vacía, ¿vale? Pero quería hacer mención a que de aquí hasta aquí es la parte editable, es decir, la parte en la que podéis cumplimentar información, y de este punto hasta el final es no editable y es solo para comprobar que está todo correcto y que hemos introducido toda la información como correspondía. Entonces, la primera parte, que es hasta aquí, es la descripción de los envases, pues el sector, el tipo de envase, si es retornable o no retornable, el material, los subtipos, los colores. Y a partir de aquí ya son los datos, ¿no? Pues el número total, la importación y la exportación, número de unidades, kilos y litros, y las rotaciones, ¿vale? Y aquí en la parte ya no editable tenemos un primer apartado en el que se hace el cálculo de la cotización, que tendréis aquí el importe final para comprobar que os cuadra con vuestros datos. Y luego tenemos un apartado de validación de la información. Como habéis visto, ¿no? Cuando en la parte manual tratábamos de introducir número de envases y no introducir kilos o litros de producto, nos daba un error, pero eso en el Excel no funciona. Por tanto, lo que hay que hacer es que si introducimos número total y no introducimos
kilos de producto, te saldrá aquí un error y te dirá en qué celdas tienes que buscar el error. Vamos a ver el caso práctico. Entonces, voy a coger un Excel, ¿vale? Esta sería, por ejemplo, la información que vosotros podríais extraer de vuestros sistemas con todas las categorizaciones que os hemos pasado nosotros, ¿vale? Y esta es la plantilla, y yo la tengo aquí descargada. Ya está. Entonces, en la plantilla tiene el aspecto que hemos visto antes. Lo primero es que aquí tenemos unos desplegables que nos permiten elegir unos u otros, ¿vale? También tenemos tipos de envase que podemos elegir, retornable y no retornable, material, ¿vale? Y el subtipo, en función del tipo de envase que hemos tenido que elegir, tendremos que seleccionar este. Aquí tenemos todos, ¿vale? Pues estos son los de vidrio, luego pasamos a los de envases, luego tendremos los de cierres, luego tenemos las cajas, ¿vale? Aquí hay que seleccionar en función del tipo de envase que hayamos elegido. Y esta parte de aquí solo es necesaria cuando son envases de vidrio no retornables. Vale, aquí tenemos también el desplegable o lo dejamos vacío. El volumen, el color, el multimaterial, el porcentaje reciclado, es lo que os decía que describía, ¿no? Los formatos o los tipos de envase. Y luego ya, lo mismo que en la web, tenemos el número total, la importación, la exportación y los nuevos en caso de que sea retornado. Bien, como os decía, ¿no? Yo lo que he hecho ha sido descargarme la información como si yo tuviera en mi RP esto configurado y lo que voy a hacer es copiarlo y pegarlo, ¿sí? Para que no tenga que estar seleccionando todos los datos uno a uno. ¿Vale? Entonces, esta es toda la información que se puede editar en la plantilla. Por tanto, yo vengo aquí a la plantilla, pongo en la primera pestaña y digo los valores y ya se me pegan. En este caso tengo 211 euros. Entonces, aquí me va a salir todo ok, porque lo hemos preparado para que saliera todo. Aquí tenemos lo que os decía antes, ¿no? Que eran las cotizaciones, que en el caso de vidrio tenemos tanto en unidades como en kilos, pero no tenemos en la mayoría en unidades. En el resto solo tenemos en kilos y estos son retornables que no tienen tarifa. Bien. Aquí tenemos las confirmaciones, ¿vale? Y sin embargo veis que están todas ok, que es como puede subir el Excel, ¿vale? Si no tiene aquí todo ok, no puede subir. Si yo ahora, por ejemplo, pusiera en envases de vidrio, que yo sé que son retornables o no retornables, de envases no retornables, ¿sí? Aquí me da un error. Y aquí también, porque tengo varios. O sea, a partir de aquí ya me da errores. Entonces, esto indica que tengo errores y que lo que tengo que hacer es modificarlo. Bien, pues yo modifico a no retornables y ya me vuelve a aparecer como... En este caso, además, tenía más errores porque además dejaba de poder tener los mismos materiales, etcétera. ¿Vale? Ocurre con todos los campos. Cuando elegimos un subtipo que no es el correcto, pues imaginémonos, ¿no? Esto es vidrio. Y yo le pongo envases asimilables y otros. Aquí, en el subtipo, tengo un error. ¿Vale? Entonces me dice, el error lo tienes en la columna E. Me vengo para la izquierda y digo, ¿cuál es la columna E? Esta. Pues aquí es donde tengo el error. Y he seleccionado mal el subtipo porque estamos en vidrio y solo podía seleccionar vidrio sódico cálcico o otros tipos de vidrio o vidrio cal. Bien, es importante también, vamos a poner por ejemplo el retornable. En el retornable tenemos que incluir el número total, no tenemos que incluir nada ni en importación ni en exportación y tenemos que incluir los nuevos también. ¿Vale? Supongamos que yo incluyo todo, pero me olvido de las rotaciones. Entonces me va a dar un error en retornable, porque aquí te indica que es de la columna N a la AA. Si yo veo, estoy en la columna Z, que es donde tenía que poner
un número de rotaciones, porque son retornables. Y los retornables siempre tienen que tener al menos una rotación. ¿Vale? Bueno, una vez ya tenemos esto, lo que os recomendamos, hay que pegarlo en valores para poder subirlo. Entonces, si le damos aquí, os decimos que es recomendable realizar una copia de la plantilla antes del botón valores, porque si luego os habéis equivocado, os habéis confundido en algo, tenéis que volver a copiar los datos en la plantilla original. Entonces es más sencillo si guardamos una copia. Lo guardo como, esto es, bueno. Y ahora me voy a guardar otra copia, en la voy a poner con valores. Ahora ya sí, le doy al botón valores, le doy a continuar y en esta parte de la derecha que teníamos fórmulas, ahora ya solo aparecen los OKs, ¿vale? La fórmula que aquí podíamos ver que había fórmulas. Bien, ahora ya lo cierro, guardo y vuelvo a la web. Bien, yo ya me había descargado, he rellenado la plantilla, he confirmado que todos sean OK y que no haya ningún ND y le doy a examinar. Tengo aquí ejemplo con valores. Voy a abrir y le doy a importar. Bien, las líneas se han insertado correctamente. Ahora le daría a siguiente. ¿Vale? Y ahora debería de pasar por todas las hojas para ir comprobando que los datos que yo he introducido en el Excel son los datos que se han introducido en la plantilla, ¿vale? Pero podemos también ahora, hemos facilitado la gestión, sobre todo para que una vez ya lo habéis comprobado y entráis para modificar algún dato, podáis ir directamente al resumen. ¿Veis? Ahora aquí tengo una nueva. Antes recordáis que solo tenía aguas y bebidas espirituosas. Ahora tengo otros datos, ¿vale? Que son los datos de la plantilla de Excel. Y otro importe, que es el importe que aparecía en el Excel. Este no, perdón, que lo tengo ocupado. ¿Sí? Y aparecían 211 euros y aquí vuelven a aparecer 211. Y ahora ya podríamos descargarlo en PDF, como hemos visto antes, y firmar y presentar. Le tengo que dar siempre a que reconozco que los datos son correctos y ya firmo y presento. Ya está la declaración enviada correctamente. ¿Vale? Con esto habríamos llegado al final del webinar.